Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A Través de la Biblia. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que están en sintonía, aquellos que siempre están ahí en sintonía, que están acompañando ahí al otro lado, escuchando las enseñanzas que hemos podido compartir. Le doy gracias a Dios por este tiempo, porque ha sido de bendición para mi vida y espero que también haya sido y sea de bendición para cada uno de ustedes. Le invito a que se vaya sumando, aquellos que están escuchando por primera vez este programa, le- les doy la bienvenida y les invito a que sigamos juntos aprendiendo más de la palabra de Dios, porque ese es el fin de este programa, aprender de la palabra de Dios, aprender de la historia bíblica, aprender de las historias que nosotros vemos en la palabra del Señor, que muchas veces las sabemos, pero no sabemos dónde están, no sabemos a qué libro pertenecen, pero a través de este estudio sistemático, ordenado que estamos realizando, vamos a poder a unir todos esos cabos que están sueltos, a todas esas historias que están ahí en nuestro consciente, pero que no sabemos dónde están ahí explícitamente en la palabra de Dios. Así que les invito a que podamos juntos aprender y como siempre vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos sea asistiendo en este tiempo, que nos sea ayudando y que este programa, estas enseñanzas que podamos adquirir el día de hoy sean de bendición para nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, en esta hora por esta bella oportunidad que nos da de poder aprender más de su palabra, Señor, de poder estudiar su palabra, Señor. Gracias te damos por estos medios que nos permiten poder realizar todo esto, Señor. Gracias te doy por cada hermano, cada hermana que está ahí en sintonía, por aquellos que se están sumando también, por aquellos que están, Señor, aprendiendo de tu palabra, que están atentos siempre a la enseñanza, al estudio, Señor. Te pido que en esta hora nos seas bendiciendo, que sea, Señor, guiando este tiempo de enseñanza, este tiempo de aprendizaje, y que tu palabra, Señor, nos pueda capacitar cada día y entregarnos las herramientas necesarias para poder predicar y exponer tu palabra de una forma coherente, de una forma eficaz, Señor. Gracias te damos en esta hora y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanos, pero el día de hoy estoy un poquito resfriado, así que por eso que la voz se me escucha un poquito distinta. Y, y bueno, estoy con un poquito de tos, así que les pido disculpas de antemano. Y comenzamos entonces el día de hoy con nuestro estudio panorámico de la Biblia. Y como ustedes ya saben, aquellos que ya han seguido el programa fielmente, saben que el día de hoy nos toca hablar acerca de Segundo de Samuel. Ya para aquellos que escucharon el programa anterior, ya más o menos tienen noción de lo que estamos hablando, en qué tiempo de la historia bíblica nos encontramos. Así que la primera parte de este estudio va a ser muy familiar para ustedes porque lo vimos en el programa anterior. Pero para aquellos que se están sumando, aquellos que están escuchando el programa por primera vez, vamos a hacer un recuento de lo que ya vimos en la primera parte de la semana anterior, en el programa anterior. En cuanto al autor, el autor de este libro, nosotros podíamos decir que no tenemos la certeza, no tenemos la seguridad de quién haya sido el escritor. Su autoría permanece en el anonimato. ¿Ya? Sin embargo, la tradición judía se lo atribuye al profeta Samuel. Sin embargo, vimos algunas razones, por lo menos dos razones para decir que Samuel no pudo haber sido el escritor. La primera razón es que en el capítulo 25 de Primero de Samuel se nos menciona o se nos relata la muerte de Samuel. Por lo tanto, desde el capítulo 25 en adelante hasta el 36 de Primero de Samuel, vemos que es otra persona la que escribe. Por lo tanto, todo el contenido, los 24 capítulos que encontramos en Segundo de Samuel, también fueron escritos por esa persona que escribe después del relato de la muerte de Samuel. Entonces, podemos decir que la paternidad de este libro no pertenece a Samuel. Si decimos que Samuel escribió los primeros 24 capítulos, ¿ya? Aún así la paternidad no pertenecería en su totalidad a Samuel, sino que pertenecería en un gran porcentaje a la persona que escribe después de la muerte de Samuel.
Y hacíamos mención en el programa anterior que esta situación ocurre y la hemos visto, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué, en donde en ambos casos los capítulos finales o versículos finales se nos habla acerca de la muerte de su personaje principal, en este caso de Deuteronomio acerca de Moisés, se nos habla del relato, se nos relata la muerte de Moisés y eventos finales, y también en el caso del libro de Samuel, perdón, de Josué, también se nos habla acerca de la muerte de Josué y de algunos relatos finales. En ambos casos, la paternidad tanto mosaica como de Josué sobre el libro que lleva su propio nombre no, no se ve afectada. Decimos que Moisés escribió el Pentateuco, Deuteronomio, y que Josué escribió el libro de Josué. En cuanto al libro de Samuel, no podemos decir exactamente lo mismo, ya que es lo que se escribe después del relato de la muerte de Samuel es mucho más extenso que los primeros capítulos que supuestamente Samuel escribió. Entonces, por eso decimos que hay poca probabilidad de que Samuel haya sido el escritor de este libro. Si él escribió, podríamos decir que los primeros 24 capítulos hayan sido escritos por él. Ahora, tampoco podemos decir con certeza al 100% que Samuel escribió los primeros 24 capítulos. Muchos proponen esto ya que el mismo capítulo 10, versículo 25 de 1 Samuel nos dice que Samuel escribió. Y primero de Crónicas 29 también nos dice que Samuel escribió. Pero junto con Samuel también escribieron otros profetas, como el profeta Natán y el profeta Gad. Primero Samuel 29 nos dice, y los hechos del rey David, los primeros y postreros, están escritos en los libros de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Entonces vemos que Samuel sí escribió, pero también escribieron estos otros profetas, Natán y Gad. Y muchos también han propuesto que existe una probabilidad de que ellos hayan sido el escritor. Pero, pero hay otro argumento que, que quita o elimina esa posibilidad de que Samuel y que incluso estos profetas, tanto como Natán y Gad, hayan escrito Samuel, primero y segundo de Samuel. Como lo es el hecho de que hay ciertas menciones en el libro que hacen referencia a dos reinos. Se habla del reino del norte y el reino del sur, se habla de Israel y de Judá en un tiempo que se supone que Samuel, en el tiempo que Samuel vive, y si Samuel fue el escritor o cualquiera de estos otros dos profetas, Gad o Natán, ellos vivieron en un tiempo en donde el reino todavía no se dividía. ¿Recuerdan eso que mencionamos? El reino se divide en el 930 a.C. ¿Ya? Mucho tiempo después de Samuel y de estos profetas. Mucho tiempo, muchos años después. Entonces es imposible que Samuel haya podido describir o haga estas distinciones, ya siendo que estas distinciones se dan después del 930. ¿Ya? Muchos dicen, pero no, es que debido a la geografía de Israel eran obvias esas distinciones entre el norte y el sur. Pero Pero estos argumentos nos dan a entender que la perspectiva de quien escribe es de una persona que ya conoce este evento, la división del reino, si bien no lo menciona, pero sí se refiere con términos que son propios de aquella época, de aquel momento en la historia del pueblo de Israel. Entonces, debido a estas razones eh, es que se descarta la posibilidad de que Samuel haya sido el escritor. Ahora, ¿en qué fecha fue escrito el libro? Se dice que después del 930 aproximadamente y antes del 722 antes de Cristo aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay estas distinciones obvias del reino del norte, del reino del sur, propias, propias de este tiempo, ya del periodo del reino dividido. Y obviamente antes del 722, porque en el 722 a.C. sucede la caída del reino del norte, con su capital Samaria, a manos de los asirios, del imperio asirio. Y eso no es mencionado en el libro, no hay ninguna alusión alguna acerca de este evento. Por lo tanto, del 930 al 722 a.C. es la posible fecha de escritura de este libro, que en primera instancia era un solo libro, también lo mencionamos,
pero que debido a su extensión, recuerden que antiguamente eran escritos en pergaminos, en rollos de pergamino, de papiro, y debido a la extensión de estos libros, cuando fue traducida del hebreo al griego, y resulta esta versión llamada Septuaginta en el siglo III a.C., se decide dividir estos libros de acuerdo a la extensión de ellos. Por eso que se divide Samuel en primero y segundo Samuel, y también se dividen los libros de Reyes y Crónicas, en primero y segundo Reyes, primero y segundo de Crónicas. En cuanto al tema y propósito, el tema del segundo de Samuel es el reinado de David. El primero de Samuel era el paso de, podíamos resumir el tema en el paso, la transición entre la teocracia y la monarquía, a la monarquía, desde la teocracia hacia la monarquía. Entonces vemos que segundo de Samuel ahora se centra en el reinado de David, se centra en el reinado del rey David. Los libros de Samuel tienen como propósito presentar la transición que se da desde una época oscura, que es la época de los jueces, hasta el establecimiento de la monarquía en Israel. El propósito de segundo de Samuel es presentar una serie de narraciones que ponen de manifiesto la importancia del rey David en la historia del pueblo de Israel. Estos relatos en torno al famoso monarca no solo incluyen sus virtudes y logros, sino que también señala sus defectos, errores y pecados. Y eso nos trae a memoria que cuando estudiamos primero de Samuel se nos habla que este libro fue escrito para hablarnos acerca de estos eventos importantes dentro de la historia del pueblo de Israel, como es la transición entre la teocracia y la monarquía, la mención del primer rey, del rey David, en este caso del segundo Samuel, pero nos habla de sus personajes principales o de estos hombres importantes dentro de la historia, pero nos presenta sus virtudes y sus defectos. No deja de lado los defectos, no habla de ellos como héroes, no habla de ellos como personas perfectas, sino que habla de ellos como tal cual fueron ellos. Y nos presentan sus virtudes, sus momentos de gloria, pero también nos muestran sus peores momentos, sus momentos de decadencia. Y también nos hace mención, también eso nos hace ruido porque nos recuerda el capítulo 2 de Primero de Samuel, en donde Ana, la madre de Samuel, en su poema, en su cántico, ella habla acerca de cómo Dios exalta a quienes se humillan y que humilla a aquellos que se enaltecen. Y esto lo vimos muy claramente cuando estudiamos la vida de Saúl, de cómo él, al ser puesto por Dios en aquel lugar de privilegio, al ser el ungido de Dios, poco a poco él se fue alejando de Dios, fue rechazando a Dios con su actitud, con su soberbia, con su desobediencia, con su orgullo. Todo eso llevó a que Saúl fracasara como el rey, como el Mesías, perdón, como el ungido de Dios, como el ungido de Dios. Entonces, todas aquellas actitudes que Saúl tenía, que se enorgullecía, que se exaltaba a sí mismo, todo eso llevó a que Dios lo rechazara, a que su espíritu se apartara de él. Entonces vemos reflejado esto de el que se humilla, Dios lo enaltece, y de quien el que se enaltece a sí solo, Dios lo humilla. Entonces, ahora, en este libro, segundo de Samuel, vamos a ver la figura más importante que es el rey David. Y vamos a ver cómo esto también aplica al rey David. Si bien el rey David fue el rey de Israel, no tiene comparación, Salomón y Saúl no se comparan con el rey David, aún así también se nos presentan los aciertos, las virtudes y los defectos o desaciertos del rey David. Tenemos versículos claves, segundo de Samuel capítulo 7 versículo 16, que nos dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí el capítulo 7 de segundo de Samuel, un capítulo clave del libro y también dentro de la historia del pueblo de Israel, de la historia bíblica también, porque se nos habla acerca del pacto davídico, del pacto que Dios establece con el rey David. Lo vamos a mencionar más adelante. Segundo de Samuel capítulo 19 versículo 4 nos dice: mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío.
Aquí vemos, este versículo está en el contexto de la muerte de Absalón, el hijo de David, quien también se rebeló en contra de su padre, se rebeló en contra del rey David. Sin embargo, él tiene un desenlace muy triste, fatal, muere. Y aquí vemos en este versículo el lamento de el rey David por su hijo Absalón. Y también tenemos segundo de Samuel capítulo 22 versículos 2 al 4. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Perdón. Aquí tenemos un salmo, un cántico del rey David, y esto es clave también porque es característico del rey David. Él sabía expresar sus emociones, el rey David era un gran salmista, un gran adorador. Y él sabía expresar muy bien sus emociones, sabía expresar muy bien lo que él sentía en diversas situaciones en las que él se encontraba. Tenemos salmos de gratitud, salmos de invocación de Dios, salmos en donde él está triste, donde él se siente solo y él sabe cómo poder expresar todas aquellas emociones y momentos en el que se encontraba y lo hace de una forma en donde Dios es exaltado, donde a pesar de la situación en la que él se encontraba, Dios es el más importante. Por eso que es un gran adorador, porque a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que él estaba viviendo, él adoraba a Dios en toda esa dificultad que él pudiese estar viviendo. Entonces, capítulo 22 de 2 Samuel, ahí encontramos también un salmo de gratitud, de alabanza a Dios. Y ahora vamos al bosquejo de nuestro libro. El libro lo vamos a dividir en dos. ¿Ya? El libro lo vamos a dividir en dos. Desde el capítulo 1 al 10 vamos a hablar del rey David y de sus triunfos. Y desde el capítulo 11 al capítulo 24 vamos a hablar de el rey David y sus fracasos. Y aquí nuevamente hacemos mención de este punto muy importante, aciertos y desaciertos, de humillación, exaltación, de bendición y de consecuencias por desobediencia. Entonces vemos aquí esta, esta realidad que nosotros la podemos bosquejar muy claramente, como lo hemos hecho en estas dos partes, capítulo 1 al capítulo 10, triunfos de David, capítulo 11 al capítulo 24 fracasos del rey David. El capítulo 1 ya nos menciona un hecho muy particular porque contrasta con el final de Primero de Samuel. Segundo de Samuel comienza dándonos el relato acerca de la muerte de Saúl, pero es muy distinto al relato de Primero de Samuel. Primero de Samuel termina hablándonos acerca de la muerte del rey Saúl y de sus hijos en batalla contra los filisteos. Recuerden que él no quería que los filisteos lo tomaran como prisionero o que ellos le dieran muerte, sino que él le pidió a su escudero que él lo asesinara, que él le diera muerte a espada. Pero el escudero tuvo miedo y no quiso. Y fue el mismo Saúl que se quitó la vida. Y después enseguida lo hace su escudero. Pero segundo de Samuel comienza con el relato de que después del rey David haber tenido victoria en una de sus batallas, ya regresa un hombre dándole la noticia de la muerte de Saúl. Pero el relato es distinto porque este hombre, él confiesa al rey David que él fue que asesinó, fue él quien asesinó al rey David, al rey Saúl, perdón. Entonces aquí tenemos una contradicción, pero más que nada es una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque vemos que la intención de este hombre al declarar aquello era, era era caer en gracia ante David, ante el rey David, ante el nuevo David, perdón, el nuevo rey. Saúl ya había muerto,
sus hijos habían muerto en batalla. Entonces este hombre sabía que Saúl no se había asesinado, que Saúl había muerto de aquella forma. Entonces él, para caer en gracia ante David, le cuenta esta historia distinta. Entonces, y le trae el brazalete del rey Saúl, la espada la corona de, del rey Saúl. Entonces, para congraciarse, porque sabemos, todos conocían que Saúl tenía envidia de David y que quiso darle muerte. Recuerden que el rey David estuvo huyendo mucho tiempo del rey Saúl. Sin embargo, el rey David nunca, a pesar de que tuvo la oportunidad de atacar, de darle muerte al rey Saúl, nunca lo hizo, porque él tenía claro el concepto de que si Dios había puesto, si Dios había puesto ahí, había sido ungido como rey, él era el ungido de Dios, por lo tanto él no podía hacer nada en contra de él. Entonces, cuando este hombre le da a conocer este relato de que él había asesinado al rey Saúl, de que él le había dado muerte, entonces él pensaba que iba a caer en gracia ante que David lo iba a felicitar o que le iba a dar, no sé, una recompensa. Lo que hace David es asesinar a este hombre. Manda a uno de sus soldados a asesinarlo. ¿Ya? Entonces, y él hace lamento por, por el rey Saúl. Entonces aquí vemos una de las características del rey David, que a pesar de que el rey Saúl quiso asesinarlo, de que lo único que el rey Saúl quería era ver muerto a David, aún así él no se alegraba de la muerte de su enemigo. Él no se alegraba de la forma en que Saúl había muerto. Entonces vemos que David manda a matar a este hombre por el testimonio, por la noticia que él le trae. Entonces ahí vemos vemos una contradicción en los dos relatos, pero vemos que más que nada es una versión distinta porque este hombre cuenta aquella versión, ya cambia la versión para poder congraciarse con el rey David. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Del capítulo 2 al capítulo 5 nos habla acerca de la temporada exitosa del rey David. Sin embargo, a inicios, después de la muerte del rey Saúl, vemos que el reino podríamos decir el territorio del sur, ya el lado sur, todas las tribus del sur, estaban con David. Lo habían proclamado como rey, lo habían aceptado como rey. Sin embargo, el norte de Israel no lo había hecho. ¿Por qué? Porque David, él él les pide a las tribus del norte que así como fueron leales al rey Saúl, que ahora lo fueran con él. Sin embargo, aquí David se encuentra con la sorpresa de que en el norte había sido proclamado otro hombre como rey, ¿ya? Que era Isboset, 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 que era un hijo del rey Saúl y que había sido proclamado como rey por uno de los generales del ejército de Saúl, que era Abner. Entonces Abner proclamó como rey en las tribus del norte, en el territorio norte de Israel, a Isboset, un hijo de Saúl. Entonces aquí David se encuentra con esta noticia en donde las tribus del norte no reconocían a David como rey, sino que a Isboset, el hijo de Saúl. ¿Y por qué? Porque las tribus del norte, sobre todo en una ciudad en particular que era Hades Galaad, ¿ya? Que fue la primera ciudad, quizás no lo vimos en el programa anterior, pero cuando proclaman a Saúl como rey, ya que el pueblo estaba de acuerdo con que Saúl fuera el rey, esto fue porque Galaad fue un lugar o un pueblo, una ciudad que estaba siendo oprimida o que un rey extranjero quería tomar como esclavos, como siervo, como súbdito a esta región, ¿ya? A este pueblo, a esta ciudad. Y lo primero que hace el rey Saúl es libertar a ese pueblo. Además que el rey que venía a subyugar a este pueblo
tenía por costumbre de quitarle el ojo derecho a todos sus súbditos, a todos sus esclavos. Entonces, este pueblo le debía la vida a Saúl. Por lo tanto, cuando Abner proclamó como rey a Isboset, todo este pueblo, en particular este pueblo, lo aceptó y lo reconoció como rey, porque le debían la vida al rey Saúl. Entonces aquí se encuentra David con esta problemática en donde finalmente David se establece como rey de Israel. Finalmente podríamos decir que gana porque hay una guerra, una guerra entre David y Isboset. Finalmente David gana, ¿ya? Y él unifica a Israel. Entonces, al principio del reinado del rey David no fue fácil, ¿ya? El reino no estaba unificado y aquí vemos ya indicios de la división del reino de Israel. Recuerden que el 930 es donde ocurre el 930 a.C. ocurre este episodio, este evento importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí ya vemos indicios de que hay una clara separación entre el reino del norte, entre el norte y entre el reino del sur, Israel y Judá. Entonces, debido a estas descripciones del norte y del sur, de Israel y de Judá, es que también mencionamos que Samuel no pudo haber sido el escritor de este libro. Ya lo mencionamos, pero aquí también vemos esta distinción muy claro. Y claro, aquí el escritor menciona este evento o esta situación en particular importante de todas formas, porque nos da a entender que ya habían divisiones dentro del reino eh, en tiempos del rey David, a comienzos de su reinado. Obviamente él unifica el reino porque él se convierte en el rey de Israel en su totalidad, tanto del norte como del sur. Pero en sus inicios tuvo esta problemática de división. Entonces, capítulo 2, capítulo 5 se nos hablan acerca de una temporada exitosa del rey David. ¿Ya? Capítulo 6 se nos habla acerca de la conquista de Jerusalén. ¿Ya? La conquista de Jerusalén, y Jerusalén se convierte en la capital de la nación y la capital religiosa. Recuerden que quienes moraban en Jerusalén antes eran los jebuseos. Cuando David toma Jerusalén, entonces la hace la capital del reino. ¿Ya? Y además la hace la capital religiosa. Tenemos que recordar que cuando el arca del pacto fue robada por los filisteos, estuvo 7 meses con los filisteos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando los hijos de Elí, estos sacerdotes, llevaron el arca a la guerra contra los filisteos y al final fue robada. 7 meses estuvo con los filisteos y después cuando ellos la devuelven, recuerden que el tabernáculo, el santuario estaba en Silo. Cuando la devuelven, el arca del pacto no permanece en el santuario, en el tabernáculo, sino que en la casa de un hombre, ya de Abinadab. Y estuvo 20 años guardada el arca del pacto ahí, con Abinadab, que vivía en Kiriat Jearim. Ahí estuvo durante 20 años y cuando David toma Jerusalén, la hace la capital del reino y la hace la capital religiosa, manda a buscar el arca y construye un tabernáculo ya ahí en Jerusalén. Antes la capital del reino estaba en Hebrón, ya que estaba el centro ahí de Judá, pero ahora Jerusalén se convierte en la capital del reino y la capital religiosa. Y el capítulo 7 nos habla acerca del pacto de Dios con David, el pacto davídico, como se conoce. El capítulo 7, versículo 1 al 3 nos dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces aquí
David comienza a meditar, a reflexionar, yo estoy en casa de cedro, o sea, tengo las mejores comodidades, todas las riquezas, tengo paz, pero estoy en un palacio, vivo en un palacio, pero la casa de Dios está rodeada de cortinas. Entonces, ¿qué es lo que se propone David en su corazón? Es construirle una casa, un templo a Dios. Entonces el profeta Natán le dice, haz todo lo que esté conforme a tu corazón porque Dios está contigo. Pero Dios le habla al profeta Natán y aquí comienza esto se lo hace saber al profeta, perdón, al rey David. Entonces Dios a través del profeta Natán le da a conocer cuáles son los propósitos que Dios tiene con David y con su descendencia, con su linaje. ¿Ya? Entonces David quería construirle una casa a Dios, pero Dios tenía otros propósitos con él. Y en el pacto davídico tenemos algunos temas, algunos tópicos que nosotros podemos notar muy claramente, como lo es la promesa de un hijo, eh, el establecimiento de su reino ya en Israel y que este reino sería eterno. Entonces vemos que Dios le da seguridad, tranquilidad al rey David de que tendría descendencia y que esa descendencia estaría en su trono. Pero aquí también Dios le habla acerca de algo mucho más allá. Dice que su trono será eterno. Y aquí vemos ya referencias proféticas claras acerca del reinado del Mesías, de Jesucristo. ¿Ya? Por eso que es muy importante este capítulo. Desde el capítulo 12, lo voy a leer desde el capítulo 12 al 17, vemos nosotros aquí el pacto davídico. Del capítulo 7 de 2 Samuel nos dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, perdón, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces aquí nos habla el pacto davídico de algunos temas como de que David tendría descendencia, ¿cierto? Que estaría en el trono y que su trono sería eterno. Salomón fue el hijo de el rey David y fue Salomón quien construye este templo para Dios, no fue David. Y aquí vemos algo muy importante porque David quería construirle una casa a Dios, un templo, un lugar donde Dios estuviera, donde Dios habitara, así como lo hacía en el tabernáculo. Pero los planes de Dios eran distintos. Le dice Dios, yo voy a construir una casa para ti, refiriéndose a su descendencia y al trono, ¿ya? A su reinado. Y él le dice que tu trono será eterno. Entonces aquí vemos claras también referencias acerca del Mesías, del ministerio de Jesucristo como rey, ¿ya? Y que Jesucristo cumple con esta característica de que Él es del linaje de David, o sea, es hijo de David. Y Él es quien hará del trono de David un trono o un reinado eterno. Entonces, aquí el capítulo 7 nos habla acerca de este pacto, el pacto conocido como el pacto davídico. La segunda parte, desde el capítulo 11, ya, desde el capítulo 11 en adelante, nosotros vemos ya la decadencia del reinado del rey David. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar nuevamente que el libro de Samuel nos habla acerca de los aciertos y desaciertos. Y aquí claramente podemos ver en el libro de segundo de Samuel cómo se nos presenta esto reflejado en la vida del rey David. Y el capítulo 11 en adelante se nos comenzamos a ver la decadencia del reinado de David. Así como vimos en primero de Samuel los inicios del reinado del rey Saúl, pero también su decadencia, también aquí David no está exento de esto.
A pesar de que Dios pacta con él y le promete algo totalmente impresionante, ¿cierto? Que su trono sería eterno, aún así vemos que el rey David cae. Y volvemos a este tema, cómo Dios bendice al rey David cuando él se humilla, cuando él reconoce a Dios que él es el que le da la victoria, que es él el protagonista de todo, que él es él el rey de Israel. Ya Dios es el que gobierna a Israel y que él como rey es un instrumento en las manos de Dios. Vemos que David sabe cuál es su posición, sabe quién es él en relación a Dios, sabe cuál es su condición. Por lo tanto, Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo respalda, Dios lo enaltece. Pero desde el capítulo 11 en adelante vemos cómo David pareciera que se olvida de esa condición, se olvida de esa posición en la que él está frente a Dios. Y vemos que comienza a vivir una vida ya en donde pareciera que sus logros, sus victorias y todo lo que ha logrado en este tiempo eh, lo atribuye a sus capacidades. Es como prácticamente lo que le pasó a Saúl, que él se creía, ya él creía que era superior a los demás y que él había llegado a aquella posición por lo que él era, ¿ya? Desconociendo que Dios lo había puesto en aquel lugar. Pareciera que David también comienza a fijarse o a centrar su atención más en él que en Dios. Entonces, capítulo 11 nos habla de David y Betsabé, ¿ya? De David y Betsabé. Ustedes conocen la historia. Un día David se asoma al balcón y ve a a esta mujer, ¿ya? Que lo que pasa es que él comienza a codiciarla en su corazón, ¿ya? Comienza a codiciarla en su corazón. Finalmente ustedes conocen la historia que David comete adulterio con esta mujer, eh, queda embarazada esta mujer y aquí comienza una seguidilla de mentiras y de pecados porque finalmente David manda a matar a Urías, que era el esposo de esta mujer, lo manda a una batalla, lo asesina y comienza a encubrir su pecado. Entonces vemos aquí que la decadencia del rey David no fue algo así gradual, sino que fue total, fue completamente, porque aquí vemos cómo él comienza a encubrir su pecado pensando que su pecado, yo creo, no iba a tener graves consecuencias o grandes consecuencias. Y esto es porque él se olvida de Dios. Comienza a dejar a Dios de lado, de olvidarse de los mandamientos de Dios y centrarse más en él. Porque él mandó a matar a Urías, mandó a encubrir todo esto, quiso encubrirlo y pensando que como él era el rey, podía hacer todo esto, porque la única explicación que hay para esto es que él se haya olvidado de su posición frente a Dios. Entonces aquí el profeta Natán, él enfrenta, confronta a David, confronta a David con su pecado, capítulo 12, confronta a David con su pecado y David se arrepiente. Entonces aquí también vemos otra característica del rey David. Él, aquí vemos claramente el pecado de David, el fracaso de David. Pero ante la reprensión de Dios por medio del profeta Natán, vemos que él se arrepiente. Y se arrepiente de forma genuina. No un arrepentimiento, un aparente arrepentimiento, sino que realmente él se arrepiente de su pecado. Sin embargo, su pecado traería consecuencias. Traería consecuencias. Y su hijo, producto de esa relación con Betsabé, moriría. Moriría. Y fue así que el hijo de David y Betsabé mueren. Muere. ¿Ya? Entonces, vemos que hay consecuencias. Capítulo 13 vemos que también hay consecuencias en cuanto a su familia, ¿ya? Sus hijos.
¿ya? Dios le concede a David igual concebir otro hijo, perdón, con Betsabé, el cual fue Salomón, ¿ya? El cual fue Salomón. Sin embargo, los otros hijos de David comienzan a tener problemas y hay una tragedia, ¿ya? Familiar en donde Abnón, hijo de David, eh, abusa de su hermana Tamar. Esto lo sabe Absalón, su otro hijo, y Absalón manda a matar a su hermano. Manda a matar a su hermano. Capítulo 15 al 18 vemos que Absalón después se rebela en contra de David y se proclama rey también, se autoproclama rey de Israel. Entonces comienza una persecución ahora del hijo a David. Y así como anteriormente David estuvo huyendo de Saúl, que lo quería matar por problemas de trono, ¿ya? Por, por miedo de Saúl que David tomara el trono, ahora es Absalón quien persigue a su padre para usurpar el trono. Y David tiene que huir nuevamente, ahora de su propio hijo. Capítulo 15, 18 nos habla acerca de esto y nos habla acerca del final eh, de su hijo Absalón, de la muerte que él tiene peleando los ejércitos de David contra los ejércitos de Absalón. Finalmente, Absalón huye, huye en su mulo, dice la escritura, y que él pasando por un bosque, por unas ramas, porque él tenía el pelo largo, su cabellera se enredó en los árboles, el mulo siguió adelante y él quedó colgado. Y ahí hombres soldados del ejército del rey David lo asesinan, terminan de asesinarlo, ¿ya? Estando ahí colgado de su cabello en ese árbol. Cosa que David había dicho claramente que tuviesen cuidado con él, ¿ya? Porque era su hijo, ¿ya? Entonces, de igual forma, estos soldados lo asesinaron. Ahí, como mencionamos hace un momento atrás, encontramos este versículo clave, ¿ya? Que lo mencionamos segundo Samuel 19:4, donde David se lamenta por su hijo. Mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón hijo mío, hijo mío. Entonces, ¿por qué es un versículo clave? Porque aquí también nos muestra otra vez el carácter del rey David, que él no se alegra ni se goza de la muerte o del tormento de sus enemigos. Así como al principio del libro comienza David lamentándose muy tristemente por la muerte de Saúl y por los hijos de Saúl, por Jonathan, su amigo entrañable. Así también ahora vemos ya casi finalizando el libro, cómo él se lamenta por la muerte de su hijo. Y esto yo creo que también en base al remordimiento que él tiene porque él sabe que todo esto es consecuencia también de su pecado. Las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque esto podríamos decir por qué, o podríamos analizar este punto del por qué fueron tan grandes las consecuencias de su pecado. Porque vemos que David tenía una responsabilidad muy grande frente a Dios. Una responsabilidad muy grande. Tenía él tenía un cargo, tenía una posición donde él tenía que cumplir, ya, cumplir con todo lo que Dios establecía, ya, con la normativa divina. Entonces él estaba al mando de Israel, o sea que él dirigía a Israel, él no era cualquier persona, él era el ungido de Dios y tenía que comportarse como tal, estar al nivel de las exigencias del ungido de Dios. Saúl no lo estuvo y por eso que fue rechazado por Dios. Pero vemos que David, él tenía un corazón distinto y que cuando pecaba,
se daba cuenta de aquello, reconocía sus errores. Por eso vemos aquí en este caso, cuando muere Absalón, él vemos ese lamento, esa tristeza, porque lo más probable es que él también se sienta culpable por todas estas situaciones que en su familia sucedieron, por todos estos acontecimientos tristes, estas tragedias, muerte entre sus asesinatos entre sus propios hijos, donde hay abuso, asesinato. Entonces, obviamente que David estaba triste por esta situación y eh, se lamentaba en gran manera por esto. Capítulo 19 al 20, David vuelve a reinar ya como el rey sin tener esta oposición como la tuvo al principio y como la tuvo ahora con su hijo Absalón, pero vuelve a reinar pero ya no como antes, ¿ya? Y el capítulo 21 al 24 es como un apéndice, un agregado que se nos habla de algunas cosas, de algunas historias como que hubo una hambruna. Capítulo 21 nos habla de una hambruna y de algunas batallas ganadas por el rey David. Así como en primero de Samuel se nos habla de que David mató a Goliat, a este gigante, también aquí se nos habla acerca de que David también venció a otros gigantes. ¿Ya? Aquí se nos hablan como estas historias bien resumidas acerca de estas batallas ganadas por el rey David. El capítulo 22, perdón, es el salmo que nosotros leíamos, este cántico de gratitud a Dios por las proezas de Dios, porque Dios los favoreció, porque Dios les dio la victoria. Entonces aquí vemos eh, cómo el rey David expresa su gratitud en esta alabanza, en este cántico, en este salmo. El capítulo 23 nos habla acerca de los valientes de David, ya este término utilizado por algunas agrupaciones también hoy en día, los valientes de David, y que más que nada eran soldados generales del rey David que hicieron grandes proezas y que eran considerados como héroes también en su tiempo por tales proezas que ellos realizaban en nombre del rey, ya en este caso de David. Y también tenemos capítulo final, capítulo 24, el censo y sus consecuencias. Esta historia es muy interesante porque David nuevamente ya no pensando en Dios, ya no considerando que todos sus éxitos y todas sus victorias provenían de Dios, pareciera que comienza a confiar más en sus fuerzas militares, en su capacidad, en todo lo que él había logrado como rey, más que en la provisión de Dios o más que en la mano de Dios que estaba a favor de él. Entonces él realiza un censo, manda a hacer un censo. Finalmente David se da cuenta del pecado que había cometido, porque como dijimos anteriormente, el censo no respondía al tener a que arrojara un número de personas X, sino que más bien respondía a la necesidad de saber cuántas personas eran capaces de empuñar una espada e ir a la guerra. Entonces David quería tener una seguridad una seguridad militar, ya en el caso de que en algún momento se presentara algún problema y él tuviera que ir a la guerra. Entonces aquí vemos que David dice el texto que le pesó en su corazón haber hecho este censo porque más bien respondía a un capricho de él más que a cualquier otra cosa. Entonces dice la escritura que vino palabra de Jehová sobre Gad, ¿ya? Y se lo voy a leer textualmente. El capítulo 24, versículo 10 dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces Dios a través del profeta le dio 3 opciones a David.
tres opciones a David en cuanto a cuál sería el castigo por su pecado, por su necedad. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hay un punto muy importante, la Arauna Jebuseo, la era de Arauna Jebuseo, que era una explanada que estaba en el monte Moriah. Allí se paró el ángel de Jehová. Desde allí vio David al ángel de Jehová. Junto a la era de Arauna Jebuseo, que era una explanada que estaba en el monte Moriah. ¿Qué es lo que hizo David? Ya, aquí terminamos ya el libro de Segundo de Samuel. ¿Qué es lo que hace David? Compra ese terreno y ahí ofrece sacrificio a Dios. Primero de Crónicas 3.1. Si no me equivoco, Primera de Crónicas 3.1 nos habla que ese fue el lugar donde... No, Segunda de Crónicas 3.1. Segunda de Crónicas 3.1, búsquelo usted. Y ahí nos dice que ese lugar, ¿ya?, fue el lugar que en donde Salomón, edificó el templo. Entonces aquí vemos que David adquiere este terreno, esta explanada, ofrece sacrificio ahí a Dios, ya la mortandad, esa plaga se termina, pero este lugar queda como un lugar clave porque será el lugar donde Salomón construye el templo. Entonces en esta explanada del monte Moriah. Y recordemos que en el monte Moriah fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces ya este monte ya viene con una historia de sacrificio hacia Dios. Es en este territorio donde que David compra, es allí donde Salomón construye el templo, y en una de las laderas del monte Moriah se encuentra el monte Gólgota. Y ese fue el monte en donde fue crucificado, ¿quién? Jesucristo. Entonces vemos que este monte tiene, o este espacio, este terreno tiene historia. Entonces aquí vemos ya conexiones importantes que nos hacen, obviamente, pensar, que nos hacen reflexionar. Pero así termina el libro de Segundo de Samuel, el libro de Samuel, con la compra de este terreno en donde más adelante el hijo de David, el rey Salomón, construye el templo de Dios. Ese templo que David quería construir, pero que Dios no se lo permitió, sino que Salomón lo realiza. Y así terminamos el estudio del día de hoy de Segundo de Samuel. Así que gracias le doy a Dios por este tiempo que nos permitió tener para estudiar su palabra. Los espero próximamente en una nueva panorámica. El libro que corresponde estudiar el próximo programa es Primero de Reyes. Así que le dejo la invitación a todos que estuvieron hoy día atentos. Les doy gracias a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes. Les invito a que sigamos juntos y nos encontramos en una próxima transmisión de este programa llamado A Través de la Biblia. Que Dios les bendiga.